Bienvenidos a Max Estrenos. El 2026 va a ser un año explosivo para la ciencia ficción en el cine. Marvel, Star Wars, Spielberg, Nolan, adaptaciones de videojuegos, horror científico y propuestas completamente originales. Hoy les traigo 30 películas del género que no pueden perderse este año. Vamos del peor al mejor según mi criterio personal y honesto. Y si algo no me convence, te lo digo directo. Si eso te parece útil, me ayudaría muchísimo que dejaras un me gusta y te suscribieras al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 30. The Dog Stars. El piloto Hick sobrevivió al colapso de la civilización, pero perdió a su esposa en el proceso. Ahora vive en un mundo roto y peligroso, perseguido por saqueadores llamados Reapers, con su perro como única compañía y la esperanza casi extinguida de que quede algo digno de vivir más allá de las ruinas. Cuando capta una señal débil y lejana que sugiere que alguien más sobrevivió, arriesga todo para investigar. Basada en la novela de Peter Heller, la historia no es un film de acción, sino una meditación sobre el duelo, la conexión y la pregunta fundamental de si tiene sentido seguir cuando el mundo que conocías ya no existe. La relación con su perro, llamado Budge, es el núcleo emocional de toda la narrativa, más que cualquier enfrentamiento con los antagonistas o el misterio de la señal. Si buscas ciencia ficción post-apocalíptica con peso emocional genuino en lugar de espectáculo puro, esta tiene exactamente el tipo de intimidad que el género rara vez ofrece. El duelo por lo perdido es el verdadero corazón de la historia, y eso es lo que la diferencia. Número 29. Backrooms. Una puerta extraña aparece en el sótano de una tienda de muebles y quienes entran quedan atrapados en un laberinto interminable de habitaciones idénticas donde la realidad empieza a desmoronarse. El concepto viral de los backrooms, nacido en los foros de internet y convertido en fenómeno cultural global gracias a videos de YouTube y videojuegos independientes, llega por fin al cine en formato de largometraje con ambición de alcanzar al público masivo. Lo que comenzó como una pasta de imagen de un pasillo de oficina perturbadoramente vacío se ha convertido en un universo de horror expandido con reglas, niveles y entidades propias. El horror central no es violento sino existencial, la idea de que puedes caer accidentalmente fuera de la realidad conocida y acabar en un espacio que se extiende sin fin con su propia lógica opresiva. La amenaza es el espacio mismo, no un monstruo específico, y eso es lo más difícil de traducir al cine de manera efectiva. Si la adaptación captura la atmósfera de desorientación y paranoia que hizo al concepto original tan perturbador, tiene potencial real para distinguirse dentro del género. Número 28. Godzilla Minus Zero. El Japón de la posguerra apenas sobrevivía cuando Godzilla emergió del mar y amenazó con empujar un país ya destruido más allá del punto de no retorno. Con las defensas militares destrozadas, ciudadanos ordinarios sin entrenamiento tuvieron que encontrar una manera de enfrentar algo que superaba cualquier comprensión o capacidad de respuesta convencional. Esta secuela directa de Godzilla Minus One, ganadora del Oscar a mejores efectos visuales, trae de vuelta al director Takashi Yamazaki con la misma filosofía que hizo tan poderosa a la primera entrega. El monstruo como catalizador de historias humanas profundas sobre la culpa, la pérdida y la responsabilidad entre las personas que sobreviven. Esta vez la escala se amplía significativamente hasta las costas americanas y la Estatua de la Libertad se convierte en el escenario de la escena más esperada del tráiler. La pregunta real es si ese traslado geográfico mantiene la profundidad emocional que distinguió a Minus One de todos los demás films de kaiju de las últimas 2 décadas. Todo indica que Yamazaki entendió perfectamente qué hizo grande a la primera y no tiene intención de abandonarlo. Número 27. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Din Djarin y Grogu regresan a la pantalla grande por primera vez en la historia de la franquicia. El cazarrecompensas que encontró al niño y cambió completamente de vida en el proceso emprende ahora una nueva misión junto a su compañero, mientras viejos enemigos regresan desde las sombras y nuevas amenazas emergen desde los rincones más oscuros de la galaxia. Su vínculo,
puesto a prueba en cada aventura de la serie, podría ser la clave que determine el destino de mundos enteros más allá de lo que cualquiera de los dos podría manejar solo. Jon Favreau y Dave Filoni llevan esta historia a la escala cinematográfica que la televisión nunca pudo ofrecerle completamente. Pedro Pascal regresa como Mando con la misma energía contenida que hizo al personaje tan carismático desde el primer episodio. El pequeño Grogu sigue siendo, sin ninguna discusión posible, el personaje más querido de todo el nuevo canon de Star Wars desde su aparición. Las expectativas son enormes y todo indica que la película tiene la escala para justificarlas. La película de The Mandalorian y Grogu es el evento más esperado de la franquicia en lo que va del año. Número 26. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. 24 años antes de que Katniss Everdeen cambiara los Juegos del Hambre para siempre, un joven de 12 llamado Hamish Abernathy fue seleccionado para competir en la 50ª edición del torneo, la del Jubileo, diseñada específicamente para ser más mortal que todas las anteriores. El mismo chico que sobreviviría para convertirse en el mentor amargo que conocemos, tuvo que enfrentar primero un sistema brutal concebido para destruir incluso a los más resistentes. Esta precuela adapta la novela de Suzanne Collins y completa el arco histórico del universo de Panem, mostrando cómo se forjó la resistencia antes de que existiera un nombre para ella, ni una chica voluntaria que la encarnara. Si el canto de los pájaros y serpientes demostró que este universo tiene profundidad real más allá del arco de Katniss, Sunrise on the Reaping tiene todo lo necesario para confirmar que la franquicia todavía tiene historia importante por contar en pantalla grande. El director Francis Lawrence vuelve a la saga que conoce perfectamente, una historia oscura sobre cómo los sistemas aplastantes forjan a las personas que eventualmente los destruyen desde adentro. Número 25. Colony. El profesor Seong asiste a una conferencia de biotecnología que rápidamente se convierte en caos cuando un virus de mutación acelerada es liberado accidentalmente entre los participantes. Mientras el brote se expande a velocidad alarmante y los infectados comienzan a transformarse en algo que ya no es completamente humano, las autoridades sellan el edificio entero, atrapando adentro a todos, sin distinción entre posibles infectados y personas completamente sanas. Lo que comienza como un thriller de pandemia convencional gira hacia el horror de criaturas, cuando la naturaleza exacta de la mutación se revela de manera progresiva y cada vez más aterradora para los que sobreviven. Producción coreana con vocación de alcance internacional, Colony tiene los ingredientes de un thriller de contención efectivo, espacio cerrado, enemigo que evoluciona sin control y personas ordinarias forzadas a tomar decisiones imposibles en tiempo real, sin liderazgo claro. El género del virus que transforma a las personas tiene precedentes sólidos en el cine asiático de horror, y esta producción parece haber estudiado bien exactamente qué elementos funcionan mejor dentro de esa tradición probada en el mercado global. Número 24. Spider-Man: Brand New Day. Peter Parker vive en aislamiento total después del hechizo, que borró su identidad de la memoria de absolutamente todo el mundo sin excepción. Se entrega por completo a ser Spider-Man porque es lo único que le queda, pero la soledad acumulada empieza a pasar factura de maneras que no puede controlar ni predecir. Cuando un enemigo poderoso aparece y lo empuja más allá de todos sus límites conocidos, Peter se ve obligado a confrontar preguntas que había evitado durante años. ¿Quién es sin la máscara? ¿Y qué significa realmente ser un héroe cuando nadie en el mundo sabe que existes? Brand New Day es el inicio de la cuarta trilogía cinematográfica de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Tom Holland, en modo completamente solo, sin los Vengadores ni ninguna red de apoyo institucional, es exactamente la dirección dramática que el personaje necesitaba para madurar más allá de su versión más joven y segura. Una premisa que abre posibilidades dramáticas que las trilogías anteriores del personaje nunca llegaron a explorar de verdad. Número 23. Dune, Part 3. Paul Atreides ha alcanzado el poder que las profecías anunciaban, pero el precio de ese ascenso amenaza con redefinir el destino de toda la humanidad de maneras que nadie puede controlar. Como heredero de una fuerza inimaginable, se mueve para cumplir un plan ancestral y convertirse en algo más que un hombre.
Mientras el destino se cierra a su alrededor y las fuerzas del universo colisionan irremediablemente, su ascenso remodela el futuro de civilizaciones enteras sin posibilidad de retorno al punto anterior. Denis Villeneuve cierra su trilogía adaptando Mesías de Dune, la segunda novela de Frank Herbert, y completa uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de la última década completa. Timothée Chalamet, Zendaya y el reparto completo regresan para un final que el propio director describe como el más emocionalmente devastador de los tres. Para los fans de la saga literaria, es el cierre que la historia siempre mereció en pantalla grande. Para los nuevos espectadores, es el punto de llegada de un viaje épico iniciado en Arrakis hace ya varios años. Una conclusión que promete ser tan emocionalmente devastadora como el viaje completo que la precedió en las dos primeras. Número 22. Mick and Nick. Dos amigos se adentran cada vez más profundo en el mundo del crimen organizado persiguiendo dinero y poder sin calcular bien las consecuencias reales de sus decisiones. A medida que los peligros aumentan a su alrededor, la lealtad que los une comienza a fracturarse bajo la presión de situaciones que ninguno de los dos anticipó al inicio del camino. Pronto se ven obligados a elegir entre la supervivencia personal, la traición al otro o abandonar por completo la vida que ellos mismos construyeron a costa de todo lo que tenían. Mick and Nick es el tipo de thriller criminal de bajo perfil que funciona cuando los personajes están bien escritos y la tensión entre los protagonistas es genuina en lugar de fabricada artificialmente por la trama. La dinámica de dos amigos que se destruyen mutuamente al perseguir ambiciones imposibles tiene una larga y sólida tradición en el cine negro, y cuando se ejecuta con inteligencia y honestidad es uno de los géneros más satisfactorios de experimentar como espectador. El tráiler sugiere que la relación central tiene sustancia suficiente para sostener la historia completa. Número 21. The Bride. En el Chicago de los años 30, el atormentado monstruo de Frankenstein busca la ayuda del brillante doctor Eufronio para crear una compañera que alivie su soledad eterna. Juntos traen de regreso a la vida a una mujer asesinada que despierta como la misteriosa novia con una conciencia y una identidad propias que nadie anticipó. Su existencia desencadena un romance inesperado, atrae la atención de las autoridades y enciende una agitación social sin precedentes en la ciudad. La novia comienza a cuestionar las condiciones de su propia creación y desafía las nociones establecidas sobre la vida, la humanidad y el derecho a existir con autonomía propia. Reimaginación del clásico de Universal Monsters con estética de época oscura y atmosférica. Christy Hall escribe y dirige con Jessie Buckley como la novia y Christian Bale como el monstruo. La combinación de romance gótico y horror de los años 30 con ese reparto es exactamente el tipo de apuesta arriesgada y de autor que puede resultar en algo completamente memorable para el género. El tráiler muestra un nivel de cuidado visual que genera confianza real en el proyecto. Número 20. The Mutant. En un futuro próximo, una inteligencia artificial de enorme poder decide volverse contra la humanidad y extiende su control por todos los sistemas críticos del planeta. A medida que la sociedad colapsa bajo esa presión sistémica invisible, un pequeño grupo de supervivientes decide organizarse para luchar contra algo que parece completamente imposible de detener por cualquier medio convencional conocido. Lo que queda de la humanidad depende de que ese grupo encuentre una manera de desconectar o destruir algo diseñado específicamente para ser indestructible ante cualquier ataque previsible. El thriller de IA apocalíptica enfrenta el desafío de diferenciarse en un género con referencias muy potentes como Terminator, Matrix y Colossus, The Forbidden Project entre sus predecesores más influyentes. El elemento que podría distinguirlo es el enfoque estrecho en ese grupo pequeño de supervivientes y su dinámica interna bajo presión extrema, más que en la escala de la catástrofe misma. Las primeras imágenes sugieren una producción sólida con voluntad de tomarse en serio las consecuencias humanas del colapso tecnológico más allá del espectáculo visual. La diferenciación en el subgénero depende completamente de si el guión tiene algo nuevo que decir sobre el tema. Número 19. Disclosure Day. La prueba definitiva llega sin aviso previo de ningún tipo.
Las comunicaciones se interrumpen, los cielos se llenan de señales imposibles de ignorar y la humanidad recibe la confirmación de que no está sola en el universo de ninguna manera. Los gobiernos de todo el mundo luchan por controlar una narrativa que escapó completamente de sus manos, mientras el miedo y la curiosidad se extienden sin control entre la población global. Conforme los secretos ocultos durante generaciones comienzan a salir a la luz, una pregunta cambia todo lo que la civilización pensaba saber sobre su lugar en el cosmos. Steven Spielberg dirige con John Williams componiendo la banda sonora, la reunión más esperada del cine de ciencia ficción extraterrestre en décadas. Esa combinación convierte a Disclosure Day en uno de los eventos cinematográficos más anticipados del año entero, y las primeras imágenes mostradas en CinemaCon confirman que Spielberg está tratando este material con la seriedad y el asombro genuino que merece. El lenguaje visual recuerda a sus mejores trabajos del género, sin copiarlos directamente. Después de décadas sin un proyecto de esta escala en el género, Spielberg y Williams juntos es exactamente lo que faltaba. Número 18. Masters of the Universe. Un joven que creció en la Tierra sin saber nada de su verdadero origen, descubre que es el príncipe perdido de un poderoso mundo alienígena. Arrastrado hacia un conflicto cósmico que lo supera, debe recuperar una espada legendaria y regresar a un planeta que no recuerda para enfrentar fuerzas oscuras que amenazan al universo entero. Solo abrazando su destino puede convertirse en el héroe que su mundo necesita con urgencia. Masters of the Universe llega por fin al cine con Nicholas Galitzine como He-Man en una adaptación que se tomó décadas en materializarse desde los intentos fallidos anteriores. Amazon y Mattel apostaron fuerte con un presupuesto considerable. El desafío es enorme. La propiedad tiene fans fieles de varias generaciones, pero también una reputación de producciones fallidas que pesa sobre cualquier nuevo intento. Si la película logra capturar la grandiosa escala épica del material original, sin caer en la ironía excesiva ni en el autosabotaje de versiones anteriores, puede ser finalmente la versión definitiva que la franquicia siempre mereció tener en pantalla grande. La expectativa entre los fans es muy alta. Número 17. Avengers Doomsday. Una amenaza catastrófica con el poder de borrar mundos enteros obliga a los héroes más poderosos de la Tierra a reunirse una vez más después de años separados. Mientras el caos se extiende por el planeta en todos los frentes posibles, los Vengadores enfrentan elecciones imposibles y sacrificios que cambiarán todo lo que el universo cinematográfico de Marvel ha construido durante más de 15 años de películas. La batalla que se avecina es la mayor de toda la historia del MCU desde Endgame, sin ninguna discusión posible. Robert Downey Jr. regresa al universo Marvel, no como Tony Stark, sino como el Doctor Doom, uno de los villanos más poderosos e icónicos de toda la historia de los cómics de la editorial. Los hermanos Russo vuelven a la dirección después de Infinity War y Endgame, la dupla que convirtió esas dos películas en los mayores eventos culturales de la franquicia. La expectativa acumulada es absolutamente estratosférica y las primeras imágenes confirman que el estudio está apostando absolutamente todo lo que tiene a este regreso histórico esperado durante años por millones de fans en todo el mundo. Número 16. Supergirl, Woman of Tomorrow. Kara Zor-El enfrenta una amenaza inesperada que la obliga a asociarse en contra de su voluntad con un compañero completamente improbable. Juntos emprenden un viaje épico a través del cosmos, donde la venganza y la justicia están en juego simultáneamente, y donde Kara debe confrontar sus propios orígenes para encontrar su camino como heroína. Todo eso independientemente de la sombra interminable de su primo más famoso y poderoso en la historia del cómic. James Gunn apuesta por Supergirl como uno de los pilares fundamentales desde los primeros compases del reinicio del universo DC bajo su dirección creativa. Millie Alcock, quien interpretó a la joven Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón, tiene el peso de definir a este personaje para una nueva generación de espectadores que no conocen versiones anteriores del personaje en pantalla. El enfoque en la identidad de Kara separada de Superman es exactamente la dirección correcta para establecer a la heroína como figura independiente, con su propia historia y sus propias motivaciones. El nuevo DCU empieza con una apuesta inteligente.
Si funciona, Supergirl puede ser el ancla emocional del nuevo DCU más efectiva que ningún otro personaje masculino conocido. Número 15. Legends of the White Dragon. Una batalla catastrófica dejó la ciudad en ruinas y los héroes que deberían haberla protegido son señalados como culpables directos de la destrucción frente a toda la opinión pública, despojados de su honor y cazados por los mismos ciudadanos que alguna vez lo celebraron. Deben sobrevivir en un mundo que se ha vuelto completamente en su contra, sin ningún aliado visible. Cuando viejos enemigos resurgen y verdades ocultas comienzan a emerger, los héroes caídos deben decidir si intentan reclamar su legado perdido o desaparecen para siempre en el anonimato. Legends of the White Dragon llegó al cine a través de una campaña de financiación colectiva inusualmente exitosa, impulsada por fans de las franquicias Tokusatsu que querían ver esta historia en pantalla. La premisa de héroes deshonrados que deben rehabilitarse en un mundo hostil es narrativamente sólida, y el tono oscuro del tráiler sugiere que los creadores no temen llevar el material a lugares moralmente incómodos. El riesgo es evidente en la producción limitada, pero el compromiso con la historia parece genuino y honesto. El concepto de héroes deshonrados que luchan por recuperar su honor tiene raíces profundas en el mejor cine de género. Número 14. The Super Mario Galaxy Movie. Mario deja atrás el familiar reino champiñón y emprende un viaje cósmico por galaxias distantes, explorando mundos extraños llenos de nuevos aliados y enemigos peligrosos que nunca había imaginado en sus aventuras anteriores. Deberá enfrentar desafíos completamente diferentes a todo lo que vivió antes y descubrirá una amenaza de escala universal que pone en riesgo al cosmos entero. La segunda película de Nintendo e Illumination lleva la aventura de Mario más allá de los confines conocidos del reino champiñón hacia territorios nuevos, inspirados directamente en el juego de Wii más amado de la franquicia por generaciones de jugadores. Jack Black regresa como Bowser y el nivel de producción visual promete superar significativamente a la primera entrega. La película original recaudó más de $1.300 millones globalmente y se convirtió en la película de videojuego más exitosa de la historia del cine. La presión sobre esta secuela es considerable, pero el estudio demostró que entiende perfectamente cómo adaptar el material sin traicionar lo que los fans de décadas aman del personaje. Con esa base económica tan sólida, la segunda película tiene los recursos necesarios para superar ampliamente a la primera. Número 13. The Dresden Sun. Un robo cuidadosamente planificado que apunta a un objeto misterioso conocido como la Esfera se convierte en caos total cuando corporaciones poderosas intervienen de manera completamente inesperada. Mercenarios, científicos y analistas compiten por controlar una tecnología avanzada cuya verdadera naturaleza nadie comprende del todo ni sabe cómo manejar de manera segura y controlada. Las alianzas se rompen a medida que el peligro escala sin posibilidad de retorno, y lo que comenzó como una misión aparentemente simple se convierte rápidamente en una lucha mortal por un descubrimiento que podría cambiar el equilibrio de poder mundial. Dresden Sun tiene los ingredientes clásicos de un thriller de Hayes de ciencia ficción: objeto misterioso de enorme poder, grupos en competencia encarnizada y traiciones múltiples a lo largo de toda la narrativa, sin que nadie sea completamente confiable. El género funciona bien cuando la tecnología central es lo suficientemente intrigante para sostener la tensión y cuando los personajes tienen motivaciones que van más allá del simple beneficio económico. Las primeras imágenes sugieren una producción con ambición visual considerable para su escala. La clave estará en si el objeto central de la disputa genera la suficiente intriga para sostener toda la narrativa. Número 12. Hoppers. Una joven de 19 años con una pasión profunda por el mundo animal obtiene acceso a una tecnología experimental que le permite transferir su conciencia directamente al cuerpo de un castor robótico diseñado para la exploración. Lo que comienza como una exploración emocionante del mundo natural desde una perspectiva completamente nueva, pronto se convierte en algo mucho más complejo y potencialmente peligroso de lo que nadie anticipó al diseñar el experimento. Mientras descubre ecosistemas ocultos, comportamientos extraños y peligros invisibles para cualquier observador humano convencional, comprende que el mundo animal esconde secretos que podrían cambiar todo lo que la ciencia cree saber sobre la naturaleza y la vida
vida en la Tierra. Hoppers tiene una premisa genuinamente original dentro del subgénero de exploración científica en la ciencia ficción. Habitar el cuerpo de un animal artificial para observar el mundo desde adentro, de una manera radicalmente diferente a cualquier experiencia humana conocida. Si la ejecución está a la altura del concepto inicial, puede ser una de las sorpresas más originales del año. La originalidad de la premisa es suficiente razón para darle una oportunidad antes de que el género la digiera completamente. Número 11. Project Hail Mary. Un maestro de ciencias de secundaria despierta solo a bordo de una nave espacial que deriva a años luz de la Tierra sin ningún recuerdo de cómo llegó hasta ese lugar. Mientras sus memorias regresan fragmento a fragmento, comprende que fue enviado en una misión de último recurso para detener una amenaza cósmica que está drenando la energía del Sol y que amenaza con extinguir toda vida en el sistema solar. Ryan Gosling interpreta al protagonista en esta adaptación de la novela de Andy Weir, el mismo autor de El Marciano, que revolucionó la ciencia ficción dura con su debut literario. La premisa combina la soledad extrema y el ingenio científico de esa primera novela con una escala de amenaza cósmica que la supera en ambición narrativa. Phil Lord y Christopher Miller dirigen garantizando que el tono equilibre el humor, la emoción y la ciencia dura con la fluidez que la novela logra en sus mejores capítulos. Para los lectores de la novela original, esta adaptación es una de las más esperadas de la ciencia ficción contemporánea en los últimos años. Número 10. Descendants, Wicked Wonderland. El Reino de las Maravillas acoge los Juegos de la Copa del Reino y Red junto a Chloe Charming se lanzan a una competición mágica llena de peligros inesperados y giros que nadie anticipó. Pero mientras la competición avanza, un villano oculto emerge desde las sombras y convierte el evento festivo en una crisis que amenaza no solo la victoria, sino la supervivencia de todo el reino y de todos los que viven en él. Red y Chloe deben luchar no solo para ganar el torneo, sino para salvar a todos los que aman, antes de que sea demasiado tarde para actuar. Descendants. Wicked Wonderland continúa la franquicia después del exitoso reinicio de la cuarta entrega y mezcla el universo de los Descendants con la estética visual del País de las Maravillas de manera orgánica. El formato de película musical sigue siendo efectivo para el público al que apunta, y la mezcla de los dos universos ofrece posibilidades visuales y narrativas interesantes para explorar. Para los fans de la franquicia Descendants, es exactamente el tipo de aventura que esperaban con personajes conocidos en territorio completamente nuevo. Número 9. The Bunker. Enormes naves alienígenas aparecen de repente en los cielos de todo el planeta y una científica es encerrada en un búnker subterráneo seguro con una sola misión concreta: crear el arma capaz de detener la amenaza desconocida que ningún gobierno sabe cómo enfrentar. Aislada completamente del mundo exterior y cortada de toda comunicación posible, comienza a cuestionar sus órdenes y sus propias certezas a medida que el miedo y la presión del aislamiento prolongado hacen efecto sobre su percepción de la realidad. Mientras el tiempo corre y la presión aumenta sin pausa, debe decidir si realmente está salvando a la humanidad o si se ha convertido sin saberlo en parte de algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. El thriller de ciencia ficción en espacio confinado tiene una larga historia de películas efectivas, y The Bunker añade la ambigüedad moral de la protagonista como elemento central. La pregunta de si el verdadero enemigo está afuera o adentro del búnker es el motor dramático más interesante de toda la premisa y el elemento que puede diferenciarlo del género. La ambigüedad entre amenaza real y paranoia inducida por el aislamiento es exactamente el punto fuerte del concepto. Número 8. In the Blink of an Eye. 3 líneas narrativas separadas por milenios se despliegan en paralelo, mostrando vidas marcadas por el amor, la pérdida y el descubrimiento en épocas y mundos radicalmente diferentes entre sí. Aunque separadas por el tiempo y el espacio de maneras que parecen absolutas, esas historias individuales reflejan la misma búsqueda humana fundamental de significado y conexión genuina con algo más grande. Sus caminos se hacen eco mutuamente a medida que la película avanza, revelando cómo la existencia se mueve en ciclos que conectan el pasado, el presente y el futuro, de maneras que ninguno de sus protagonistas puede percibir mientras las vive desde adentro.
In the Blink of an Eye es el tipo de narrativa de ciencia ficción filosófica que intenta responder preguntas grandes sobre la naturaleza del tiempo y la conciencia a través de historias íntimas y emocionalmente resonantes, en lugar de efectos visuales. La estructura en 3 tiempos paralelos exige un guión muy sólido para funcionar sin resultar confuso o pretencioso. Si la ejecución está a la altura de la ambición declarada, puede ser una de las propuestas más originales del año. Número 7. Good luck. Have fun. Don't die. Un hombre misterioso que afirma venir del futuro aparece de repente en un tranquilo restaurante de Los Ángeles con una misión urgente que no puede esperar: reclutar a un grupo específico de extraños ordinarios para una operación de una sola noche que podría determinar la supervivencia de toda la humanidad. Mientras son arrastrados hacia un plan peligroso que ninguno eligió ni anticipó, descubren que una inteligencia artificial extremadamente poderosa está a punto de destruir todo lo que la civilización conoce. El thriller de ciencia ficción con viajero del tiempo como detonador tiene precedentes reconocibles, pero el enfoque en personas completamente ordinarias reclutadas a la fuerza es el elemento más interesante y original de la premisa. El reparto de actores desconocidos puede ser una ventaja real si los personajes están bien escritos, sin grandes estrellas que distraigan. La atención va directo a la situación urgente que enfrentan sin ninguna posibilidad de escape. Las primeras imágenes sugieren que la película tiene conciencia clara de su premisa y sabe exactamente cómo aprovecharla al máximo. La premisa del viajero del tiempo reclutando ordinarios tiene suficiente potencial para sorprender si el guión es honesto y ágil. Número 6. World Breaker. En una isla remota lejos de toda civilización posible, un padre cría a su hija en secreto absoluto para protegerla de un mundo que él conoce perfectamente y que considera demasiado peligroso e impredecible para ella. Mientras le enseña habilidades de supervivencia, fuerza y disciplina, la prepara para la dura realidad que existe más allá de las fronteras de su vida aislada. A medida que ella crece y las preguntas inevitables sobre su situación real se acumulan, verdades sobre el mundo exterior y las batallas que los esperan comienzan a emerger desde las sombras de ese aislamiento forzado que parece tener una razón más profunda de lo que él siempre ha admitido. World Breaker prioriza la dinámica entre 2 personajes por encima de la espectacularidad visual, lo cual es exactamente la decisión correcta para una historia de ciencia ficción íntima. La relación padre-hija en un entorno de supervivencia extrema puede ser dramáticamente muy rica cuando los personajes tienen profundidad real y sus motivaciones son complejas, contradictorias y no del todo honestas entre sí. Esa combinación de aislamiento y secretos familiares no revelados del todo tiene todos los elementos para generar tensión genuina. Número 5. Cold Storage. Un hongo altamente contagioso y mortalmente peligroso escapa de un laboratorio secreto del gobierno y un exagente especializado en bioterrorismo es llamado de regreso para contener una crisis que escala demasiado rápido. Atrapado dentro de las instalaciones con 2 trabajadores sin ninguna experiencia previa en situaciones de emergencia extrema, debe guiarlos a través de un desastre que evoluciona más rápido de lo que cualquiera puede procesar con calma. Mientras el organismo muta y se expande sin control hacia nuevas formas, compiten contra el tiempo para detener algo que podría destruir a la humanidad si cruza las puertas del laboratorio y alcanza el exterior. Cold Storage mezcla con eficacia el thriller de contención en espacio cerrado con el horror de criaturas que evolucionan de manera visible y progresiva a lo largo de la narrativa. La combinación del experto veterano con novatos en pánico es un esquema dramático probado que funciona cuando la amenaza central tiene suficiente personalidad. El hongo que evoluciona en tiempo real tiene precedentes sólidos en el género, y si la película mantiene el ritmo, puede ser uno de los mejores thrillers de confinamiento del año. Número 4. Iron Lung. En un futuro post-apocalíptico, donde los océanos de una luna desolada están llenos de algo que no debería existir biológicamente, un convicto es enviado en misión completamente solitaria a través de esas aguas enrojecidas y amenazantes. Dentro de un pequeño submarino decrépito, busca señales perdidas mientras enfrenta el aislamiento absoluto, el miedo creciente y un terror desconocido que acecha en la oscuridad profunda del océano extraterrestre sin dar señales claras de su naturaleza o intenciones.
Basada en el juego de terror independiente del mismo nombre, la película tiene una de las premisas más perturbadoras y originales del año. Un submarino solitario en un océano de sangre bajo un cielo sin estrellas en un mundo que nadie eligió habitar. La atmósfera de aislamiento absoluto y la amenaza completamente invisible son exactamente los elementos que hacen funcionar al mejor horror de ciencia ficción, cuando la película confía en ellos sin necesitar reforzarlos con efectos visuales exagerados. Si logra mantener esa claustrofobia sin resolución hasta el final, puede ser uno de los títulos más perturbadores del año. Un proyecto independiente que apuesta por la atmósfera y la claustrofobia como armas principales en lugar del presupuesto. Número 3. Greenland 2. Migration. Después de sobrevivir a una catástrofe que casi termina con el planeta, la familia Garrity se ve obligada a abandonar la seguridad de su búnker en Groenlandia y lanzarse de nuevo al mundo exterior, cruzando una Europa completamente congelada y devastada por los efectos del impacto. Enfrentan entornos hostiles, supervivientes que no siempre tienen buenas intenciones e incertidumbre total sobre lo que encontrarán en cada kilómetro del camino, mientras buscan un nuevo lugar donde construir algo parecido a un hogar en un mundo que ha cambiado de manera irreversible. Solo pueden confiar completamente los unos en los otros para no rendirse. Greenland fue una de las grandes sorpresas del cine de catástrofes, y esta secuela retoma exactamente donde terminó la primera entrega con Gerard Butler, liderando a su familia por Europa post-apocalíptica. El tono crudo y emocionalmente honesto de la original fue su mayor virtud frente a blockbusters más convencionales del género. Si la secuela mantiene ese enfoque en la supervivencia familiar sin inflarse hacia la acción de blockbuster convencional, puede igualar o superar al original en impacto emocional. Un buen sequel respeta lo que funcionó en el original, y esta parece entender esa responsabilidad hacia el espectador. Número 2. Mercy. Un detective es acusado de asesinar a su esposa en un futuro cercano donde la justicia está controlada por una inteligencia artificial que juzga basándose únicamente en lógica y evidencia estadística, sin ninguna consideración por el contexto humano ni las circunstancias específicas del caso. Tiene exactamente 90 minutos para demostrar su inocencia ante un sistema que puede haber decidido su culpabilidad antes de que pronuncie una sola palabra. Mientras corre contra el tiempo para descubrir la verdad, enfrenta un sistema que quizás ya tomó su decisión de manera irreversible sin posibilidad de apelación real. Mercy plantea la pregunta más inquietante de la justicia automatizada. ¿Puede un algoritmo ser verdaderamente imparcial cuando la verdad humana siempre es más compleja que cualquier conjunto de datos disponibles? El thriller de cuenta regresiva tiene una estructura dramática muy probada, y la premisa de la IA como juez añade una capa filosófica genuinamente interesante al formato clásico del género. La tensión entre el tiempo que se agota y la necesidad urgente de encontrar la verdad es exactamente el motor correcto para mantener al espectador completamente enganchado hasta el último segundo. Número 1. Mortal Kombat 2. Los campeones de Earthrealm regresan para enfrentar el desafío más peligroso que jamás han afrontado. El despiadado Shao Kahn prepara la conquista definitiva de su mundo, y los guerreros deben unirse junto a un nuevo aliado imprescindible, cuya llegada los fans han esperado desde la primera película. El torneo que se avecina es brutal sin concesiones. Los oponentes son letales, y las apuestas son la supervivencia de todo un reino sin posibilidad de segunda oportunidad. Solo superando sus propios límites conocidos pueden proteger todo lo que existe de la destrucción definitiva e irreversible. La segunda película de Mortal Kombat llega con Karl Urban como Johnny Cage, el personaje más esperado por todos los fans de la franquicia. El tráiler lo muestra como parte central de la historia, y no como simple cameo de servicio, y la expansión del universo hacia Edenia y Outworld, con personajes como Kitana, promete una película más ambiciosa y expansiva que la primera. Para los fans del videojuego y para quienes disfrutaron la primera película, esta secuela tiene todo para ser el espectáculo de acción más satisfactorio del año. Y eso es todo por hoy. 30 razones para que el 2026 sea uno de los mejores años para la ciencia ficción en mucho tiempo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos pronto. Gracias por ver.